Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neki Weki On Air. Hoy vamos a hablar de potencia. Como algunos de vosotros ya sabéis, tengo bastante público de deportes de combate y es una pregunta que me hacen bastante a menudo. Así que vamos a hablar en general de lo que es el concepto de potencia, cuáles son sus variables y cuáles son los mejores ejercicios para mejorarla. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir potencia. Y realmente la definición es un poco más compleja, pero ya sabéis que me gusta haceros la vida sencilla. Con lo cual, potencia es igual a fuerza por velocidad. Lo que quiere decir y se traduce en que sería la capacidad de imprimir fuerza con alta aceleración. Partiendo de esta base, ¿qué os imagináis que podemos hacer? Influir sobre esas dos variables. La primera, que es la fuerza, es decir, entrenar como perracos, y la segunda, que es la aceleración, depende sobre todo de la masa, con lo cual nos va a ayudar muchísimo recortar perfil graso, porque podría decir bajar de peso, pero claro, si bajas de peso y es masa muscular no nos interesa. Entonces vamos a dejarlo en cortar grasa. Pues bien, hoy me voy a centrar básicamente en la primera, en la fuerza, porque realmente lo de recortar perfil graso lo veremos miles de veces en mis podcasts y en mi perfil de Instagram, con lo cual vamos a hablar de fuerza. Me preguntan muchísimo, ¿cómo entreno? ¿Muchas repeticiones poco peso? ¿Pocas repeticiones mucho peso? Bueno, vamos a conceptos generales. Lo primero que tienes que saber es que las fibras que van a mejorar tu potencia van a ser las fibras tipo 2, anaeróbicas, es decir, las fibras de contracción rápida. ¿Qué características tienen estas fibras? Pues que son muy fáciles de fatigar, pero realmente son capaces de imprimir mucha fuerza, que eso es lo que nos interesa. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque tendemos a entrenar sin conocimiento, muchísimo, de forma muy amplia y es como más es mejor, y no es así. Si tu objetivo primordial es mejorar la potencia, tendrás que trabajar las fibras rápidas, es decir, tendrás que darle preferencia al trabajo anaeróbico. Es más, hay interferencias entre el exceso de trabajo aeróbico y la mejora de la potencia, porque las fibras que vas a mejorar cuando haces un trabajo aeróbico son las fibras de lenta contracción, las tipo 1, las aeróbicas. Es decir, es como que una es contraria a la otra, ¿vale? Hay interferencias dentro de ambos trabajos. ¿Quiero decir con esto que tengas que abandonar el ejercicio cardiovascular? Pues no. Y nada es absoluto, porque es verdad que yo he tenido deportistas de competición con bastante buen rendimiento que no corrían. Realmente el boxeo es un deporte mixto en el que también vas a mejorar tu potencia aeróbica, tu resistencia de base, con lo cual quizá es cierto que no sea necesario correr. Y sin embargo, si quieres mejorar tu potencia, lo que sí es impepinable es que vas a tener que entrenar fuerza. Así que la verdad es que si yo tuviese que elegir y me dijese a alguien, yo no tengo tiempo, ¿qué es mejor que haga? ¿Fuerza o cardio en complemento a mi deporte de combate? Pues yo me decantaría por la fuerza, la verdad. Esto es básicamente por el concepto de especificidad. O sea, habla algunas veces del de supercompensación, ¿vale? Que son conceptos de la teoría del entrenamiento, y el de especificidad es muy importante. ¿Por qué? Por lo que os estoy hablando. Quizá un exceso de ejercicio cardiovascular pueda llegar, incluso los estudios dicen que puede convertir tus fibras rápidas en fibras lentas. Puede haber una conversión y eso no es nada interesante. Si quieres mejorar la potencia, cuantas más fibras rápidas mejor. Entonces, si haces un exceso de ejercicio cardiovascular y este convierte las rápidas en lentas, estamos fastidiados, porque esas fibras van a utilizar como sustrato preferente la grasa y van a ser eficientes en el largo plazo, y tú lo que quieres es ser explosivo. Espero que se haya entendido lo que es potencia, cómo se puede mejorar. Dentro del apartado de fuerza, que quede muy claro que hay que ser específicos y que si quieres mejorar potencia, básicamente tienes que poner la atención ahí en ejercicios anaeróbicos y no pasarte con el ejercicio aeróbico. Y por otra parte, vamos a llegar al meollo y os voy a decir cuáles son los 5 mejores tipos de ejercicios para mejorar la potencia. El primero serían los ejercicios pliométricos. ¿Y por qué los ejercicios pliométricos son de potencia? Porque son ejercicios convencionales a los que les imprimimos muchísima velocidad. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, un ejercicio convencional sería una sentadilla en multipower, por ejemplo, en barra guiada.
¿Y cuál sería su complementario pliométrico? Pues un salto al cajón, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el salto al cajón va a ser exactamente el mismo movimiento de bisagra de cadera con flexo-extensión de cadera y rodilla, pero lo vas a hacer a gran velocidad para poder saltar por encima de la caja, ¿vale? Otro ejemplo podría ser pues la relación entre un press de banca con mancuernas, por ejemplo, que sería un ejercicio convencional para el pectoral, y sin embargo un fondo de pecho y en el que en la fase de extensión de codo te separas las manos del suelo. Eso sería un ejercicio pliométrico para el pectoral. Espero que se entienda. Los segundos tipos de ejercicios que son prevalentemente de potencia sería lo mismo, son trabajos de base pliométricos, pero en este caso vamos a utilizar implementos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, sería en relación a lo que hemos hablado antes, vamos a coger como ejemplo el press de banca con mancuerna, ¿no? Su ejercicio pliométrico sería el fondo de pecho en el que la fase de extensión tiene un vuelo, ¿vale? Despegas las manos del suelo y, por ejemplo, en transferencia a los lanzamientos sería coger un balón medicinal y lanzarlo en extensión de codo contra la pared. Eso sería lanzamiento y con base de trabajo pliométrico, por tanto, mejora de la potencia. Podemos trabajar también con martillos, con lanzas, con cualquier objeto que salga de tus manos y proyecte fuerza con velocidad. Estos dos primeros grupos, tanto las pliometrías como los lanzamientos, que de base son lo mismo, es porque están incluidos dentro del grupo de los movimientos balísticos, que son los que se utilizan en deportes de potencia cuando queremos mejorar básicamente hacer un movimiento con muchísima fuerza a muchísima velocidad, como pueda ser un deportista de lanzamiento de peso, martillo, jabalina, este tipo de deportes. Hay otra forma, en lugar de hacerlo por velocidad, para conseguir precisamente favorecer la fase concéntrica de los movimientos, podemos utilizar una tercera vía, que son los entrenamientos con gomas. ¿Qué pasa con una goma? Que cuanto más lejos está del punto base en el que has colocado la goma, más resistencia elástica hay, con lo cual quiere decir que a medida que vayas avanzando en la ejecución del movimiento vas a obtener más resistencia, ¿sí? Entonces esto sería lo mismo que aumentar la velocidad o, si quieres compararlo, la carga durante la fase de movimiento, con lo cual los ejercicios con gomas serían también muy apropiados para mejorar la potencia. En estos tres tipos de ejercicios que hemos nombrado no es demasiado importante la carga, de hecho hay que intentar trabajar con cargas mucho más pequeñas para que eso no vaya en defecto de la velocidad a la que ejecutes el movimiento. Es decir, cuando tú haces un press de banca puedes meter quizá 30 kilos a cada lado y hacer un press de banca casi con 70 kilos y 5 repeticiones, pero quizás si vas a hacer lanzamientos con balón es interesante que el peso sea muchísimo menor para que la traducción de velocidad que hagas sea muchísimo mayor. En el caso del último grupo de ejercicios es importante también la carga de peso que hagas. El último lugar se lo damos a los levantamientos olímpicos, que son por excelencia los ejercicios de potencia, como son el jerk, el clean, el snatch, ¿vale? Cualquier levantamiento olímpico es un ejercicio que se ejecuta con una carga bastante alta de peso, pero a la máxima velocidad posible. Entonces estos serían top. Sí que es cierto que mi experiencia con deportistas me dice que falta rango de movilidad en hombros, falta movilidad de cadera y que la mayoría de las lesiones que tienen, sobre todo en este caso los deportes de combate, impiden los ejercicios overhead, cualquier cosa que hagas por encima de la cabeza. Entonces, además son ejercicios muy técnicos. Antes de empezar con levantamientos olímpicos, porque seguramente este vídeo lo veréis bastantes deportistas de combate, tenéis que aseguraros de que tenéis estabilidad en la articulación del hombro, suficiente movilidad en flexión profunda de cadera y que vais a poder someteros a una carga alta de peso por encima de la cabeza, de forma segura. Para los que estéis viendo este vídeo y no seáis deportistas de competición y estéis pensando qué me llevo yo de este podcast, deciros que realmente para todos es súper productivo la mejora de la potencia. ¿Por qué? Porque las fibras de rápida contracción tienen mucha más capacidad de mejora, vamos a decir, o de adaptación que las fibras lentas. Es decir, que realmente lo que te hace fuerte de verdad es mejorar la capacidad que tienen tus fibras rápidas de contraerse. Con lo cual, si quieres ser un sujeto entrenado
entrenado y un sujeto considerado fuerte, tienes que trabajar la potencia. Mucho menos ejercicio cardiovascular y más ejercicios que sean de base anaeróbicos. Además, todo este tipo de ejercicios, tanto los balísticos como los ejercicios con goma, pero sobre todo los levantamientos olímpicos, requieren o dan como resultado una mejora de la elasticidad muscular. Además, requieren para ejecutarlos mucha movilidad articular. Si sumas esas dos variables, realmente te vas a hacer un sujeto mucho más flexible, con lo cual no solo vas a ser mucho más fuerte, sino que vas a ser flexible. ¿Y qué beneficios te aporta esto? Pues que en principio, siempre que te enseñan una buena técnica, porque son ejercicios bastante complejos, vas a tener menos tendencia a lesionarte. Y me dirás, ¿y del porcentaje de lesividad que habla siempre del CrossFit? ¿Dónde se queda eso? Bueno, realmente lo que hablo siempre, ¿no? Que el CrossFit es un poco pues por cómo está la práctica, que está masificada, que hay baja supervisión, son ejercicios técnicos a los que se les da poca importancia, es como, ya has hecho 4 repes, ya lo puedes hacer tú solo, con lo cual si tienes un buen instructor o si estás bien supervisado, no tienes por qué lesionarte. Y de hecho, la mejora de la resistencia elástica de los tendones, la mejora de la movilidad articular, al ser trabajos en los que se imprime mucha velocidad, esa mejora de la elasticidad muscular, todo eso son preventivos lesivos. Tus tendones van a ser más fuertes, tus músculos van a tener la capacidad de elongarse sin lesión, con lo cual, a priori y sobre el papel, va a hacer que te lesiones mucho menos. Y porque sí, coño, que os lo digo siempre, porque hay que entrenar fuerza. La fuerza es salud. Chicos, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Me podéis poner en comentarios, ya sabéis, cualquier pregunta o cualquier tema que se os ocurra para siguientes temas, aunque ya tengo bastantes programados. Y sobre todo, muchas gracias por escucharme y por verme. ¡Chao!